Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 14 de enero del 2011, presidida por el magistrado señor Gerardo Eto Cruz e integrada por los magistrados señores Fernando Calle Jayén y Óscar Urbiola Jani. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui. Muy buenos días a todos, tengan todos ustedes, tengan la amabilidad de tomar asiento. Se va a dar inicio a la audiencia programada para el día de hoy. Señor relator, tenga la amabilidad de dar cuenta de las causas previstas para esta mañana. Señor presidente de la sala, señores magistrados, a continuación se van a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes han presentado hacer el uso de la palabra. Causa número 5, expediente 4195-2010, proceso de habeas corpus, incoado por don Javier León Eizaguirre contra Avelino Guillén Jáuregui, fiscal supremo provisional. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el Procurador Público del Ministerio Público, el abogado Nilo Paredes Chávez. Señor Procurador, ¿puede hacer uso de la palabra? Buenos días, señores magistrados. Con la venia del colegiado, voy a proceder a exponer los hechos en representación del demandado, del doctor fiscal supremo, doctor Avelino Guillén Jáuregui. En el presente caso, la demanda es interpuesta por la señora Vaca Quirós en contra del fiscal supremo, doctor Avelino Guillén Jáuregui, alegando que se ha afectado el derecho al debido proceso en conexión con su derecho a la libertad personal. Sustenta esa afectación señalando que la resolución emitida por el fiscal supremo demandado no ha sido debidamente fundamentada. En esa resolución, el fiscal supremo demandado decide archivar una queja que interpone la demandante contra un fiscal superior. En el presente caso, como se puede advertir, el derecho presuntamente vulnerado es el derecho al debido proceso. Sin embargo, como ya lo ha señalado en forma reiterada este tribunal, conforme a la legislación y a la Constitución y a las leyes de nuestro país, si bien procede el habeas corpus, ¿no?, frente a derechos diferentes a la libertad personal, como en este caso al derecho al debido proceso, sin embargo, para que pueda ser tutelado en vía constitucional, tiene que tener relación directa con la libertad personal. En este caso, la demandante sostiene que se pone el demandante sostiene que se pone en amenaza su libertad personal, porque a raíz del archivo emitido por el fiscal supremo demandado, el fiscal superior a quien quejó puede posteriormente interponerle denuncia penal por denuncia calumniosa. Ese es el argumento de la demandante para sostener que hay amenaza contra su libertad personal. Efectivamente procede el habeas corpus frente a amenazas contra la libertad personal, pero estas amenazas tienen que tener dos características, que tengan que ser ciertas e inminentes. En este caso, la amenaza que alega la demandante de ninguna manera puede ser cierta, porque se basa en una presunción de que el fiscal superior a quien quejó en algún momento vaya a interponerle una denuncia penal por delito de denuncia calumniosa. Es un hecho futuro incierto. Se desconoce si va a proceder de ese modo el fiscal superior. Tampoco es inminente, porque no se sabe en qué momento, si es que tal fuera, ¿no?, conforme a su derecho, va a hacer eso el fiscal superior. En consecuencia, en el presente caso, pues la demanda carece, digamos, a nivel de forma nada más debe ser desestimada por incurrir en la causal de improcedencia del inciso 1 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional,
por lo que nosotros solicitamos que se confirme la sentencia de vista. Se trataría entonces, o presuntamente, de un habeas corpus preventivo que no reúne los presupuestos para esa figura, en donde no concurre la amenaza real, cierta, objetiva e inminente. Efectivamente, señor. Pero dígame, este es un habeas corpus que se dirige contra un dictamen fiscal. Contra una resolución fiscal, sí. Ya. Vista la causa, queda el voto. Causa número 7, expediente 4209-2010, proceso de amparo, incoado por Textiles Interamericana S.R.L. contra la División de Importaciones de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao y otros. Por la parte demandada, en representación de la SUNAC, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Antonio Edwin Erquinio Arias. Señor Procurador, ¿tiene uso de la palabra? Señor Presidente, señor Magistrado, buenos días. Nosotros venimos en representación de la Intendencia de Aduana Marítima, que es la demandada en este proceso, y solicitamos se confirme la resolución venida en grado que declara improcedente la demanda por no haber agotado la vía administrativa. En el caso de materia de autos, señores magistrados, lo que se viene cuestionando o se arguye la violación del debido procedimiento administrativo, cuando en el fondo lo que se pretende es cuestionar la base imponible que ha determinado la Administración Aduanera para la aplicación de los tributos aduaneros. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Que la empresa Textiles Interamericana numera una declaración de aduana solicitando la importación de un tejido de fibra. Conforme al procedimiento se hace el reconocimiento físico de la mercancía, se requiere un análisis químico, se hace el análisis químico y con base en esos datos se procede a valorar la mercancía, o sea, a determinar cuál es su valor para finalmente determinar la base imponible y con eso aplicar los tributos aduaneros. En este caso precisamente fue así, se enumeró la declaración, salió en canal rojo, se hizo el reconocimiento físico, fue sometido a análisis químico y se determinó en comparación con otras mercancías que el valor que había declarado la empresa, que es de $0.45 por metro, era inferior a otros valores que la administración había encontrado en el sistema de valoración de precios. Se le notifica para que presente la documentación que sustente el valor que ellos declaraban en su declaración de aduanas. Lo que hace la demandante es, en respuesta a la notificación de que le remite la aduana, es presentar su carta de fianza y decir: asumo el valor, voy a garantizar, quiero que salga mi mercancía y voy a reclamar posteriormente. ¿Qué es lo que dicen los demandantes? Que en este caso, que el procedimiento señala que se le debe conceder un plazo de 5 días para que pueda hacer el sustento del valor que han declarado en su momento, y que la administración aduanera le dio solamente 24 horas. Si bien es cierto, ello es así, fue así en un primer momento, señor magistrado, fue porque se le respondió vía electrónica que había una duda en el valor que había declarado, y el especialista de aduana que estaba haciendo la revisión documentaria, luego de la revisión física de la mercancía, le remitió una notificación electrónica diciéndole que se le daba 24 horas. Pero en el mismo día se corrigió el error. Salió un documento físico en el que se le dio lo que la ley o el procedimiento establece, 5 días. Se le dio los 5 días y la empresa presenta su garantía no vencido esto, sino al tercer día. El tercer día presenta un expediente en el que señala: quiero mi levante, voy a presentar mi garantía, que salga en la mercancía y voy a reclamar después. No obstante eso, presenta esta acción de amparo, arguyendo que se ha violado su derecho al debido procedimiento administrativo, porque aparentemente se le había dado 24 horas. Fue un error, es cierto, pero el mismo día se subsanó físicamente con documento que consta en el expediente, porque hemos revisado el expediente, que se le dio los 5 días, e inclusive en el documento mismo se señala que ese plazo puede ser prorrogado por un plazo igual, o sea, de un total de 10 días podría haber tenido si es que lo solicitaba. No solicitó, al contrario, presentó dentro de los 3 días, asumió el valor, asumió su derecho de garantizo, luego impugno, pero quiero que salga mi mercancía. Luego de esto, señor magistrados, este proceso para nosotros nos ha llegado a conocimiento por rechazo liminar. Hemos revisado lo actuado en el expediente que consta acá en el Tribunal Constitucional y no hemos encontrado ningún reclamo que posteriormente hubiera presentado. Entonces, el fundamento de que no ha agotado la vía administrativa
está debidamente acreditado por la acción de del propio demandante. No presentó reclamo a pesar que así lo había señalado. En ese sentido, señor magistrado, consideramos que la actuación de la administración aduanera fue de acuerdo al procedimiento establecido y que la demandante, a pesar que dijo que iba a reclamar, no lo ha hecho. Por tanto, la resolución que declara improcedente la demanda por no haber agotado la vía administrativa está debidamente sustentada. Ya. Señor Procurador, ¿la mercadería sigue en aduanas? No, señor magistrado. Presenta su garantía y tiene derecho a que se le pueda retirar la mercadería. ¿La retiró? Ya. Le va a hacer una pregunta el doctor Fernando Calle. Gracias, como está bien el presidente. Retirada la mercadería quiere decir que está en discusión solamente la tasa tributaria. La base imponible. La base imponible. ¿Qué significaría ya el monto que tendrían que ejecutarlo para que paguen? O requerirlo, ¿no es cierto? Pero yo quiero hacer una pregunta en el sentido de que él dice que no está contento con ello. En el mecanismo interno, ¿no será que hasta ese nivel podría haber dado por agotada la vía administrativa? ¿Lo permitiría la norma? Digamos que para efectos de levante sí, pero es un levante condicional. Se presenta la garantía porque va a cuestionar la diferencia de los tributos. Claro, pero ese cuestionamiento, digamos, ya, yo pongo la garantía para retirar mi mercadería, estoy expresando mi insatisfacción con la acotación y doy por agotada la vía interna. Del despacho para el levante de la mercancía. Pero no para efectos de la discusión. Él tiene derecho a reclamar, y esta reclamación puede ser objeto de apelación utilizada. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Y recién ahí se agota la vía. Ok, gracias, presidente. Vista la causa, queda el voto. Causa número 11, expediente 4214-2010, proceso de amparo, incoado por doña Magali Rocío Castillo Palomino contra el Gobierno Regional del Callao. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Isidoro de la Cruz Mello Sotelo. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, muy buenos días. Señores magistrados, muy buenos días. Mi intervención se refiere al expediente 4214-2010 relacionada a una acción de amparo por despido arbitrario. Este proceso duró 4 años en la jurisdicción del Callao, procesos que finalmente la segunda sala civil del Callao lo ha declarado improcedente porque la trabajadora que fue despedida en forma arbitraria, sin motivo, cobró su CTS y cobró sus beneficios sociales. La defensa ha presentado un informe escrito reiterando que ya este tribunal sabiamente el año pasado emitió una sentencia recaída en el expediente 3052-2009 de la trabajadora Yoranda Lara Garay. Esta trabajadora también fue despedida del Gobierno Regional de Callao exactamente de la misma forma que mi patrocinada y también cuyo amparo fue declarado improcedente por cobrar CTS. Este tribunal, en el expediente y en la jurisprudencia que acabo de mencionar, clarifica, sin lugar a dudas, y es una jurisprudencia que es vinculante porque zanja todos los abusos que se han venido cometiendo contra una serie de trabajadores y trabajadoras, en este caso madre de familia. Yo espero que este tribunal tenga presente el informe que he presentado a fin de que se declare fundado el amparo interpuesto por la trabajadora Magali Castillo Palomino y disponga su reincorporación a su centro laboral. Eso es todo. Muchas gracias. Sobre esto, señor abogado, ya hay un precedente recentísimo que usted ha invocado. Esperamos sacarlo lo más pronto posible. Vista la causa, queda voto. Causa número 12, expediente 4220-2010, proceso de amparo, incoado por don Mario Osvaldo Alfaro Muñoz contra la UNP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado César Abanto Revilla. Doctor Abanto, puede hacer uso de la palabra. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, este caso, de manera similar a lo que venimos informando desde hace un buen tiempo, que es de pleno conocimiento de este tribunal, está relacionado con el reconocimiento de aportaciones.
Y de esta manera nos vamos a referir una vez más al precedente de este tribunal de hace 2 años, el caso Tarazona, el expediente 4672 del 2007, en el cual se han determinado las reglas, los principios, las reglas que deben seguirse para reconocer aportaciones en el Sistema Nacional de Pensiones. En este caso puntual, el señor Alfaro está reclamando el reconocimiento de 24 años de aportaciones por los servicios que indica haber prestado desde el año 1955 hasta 1998 para 5 empresas: Julio Moyano, del año 55 al año 63, Miners Incorporated, del año 63 al año 67, Facusa, Consorcio Consultoría de Turismo y Agrícola San Román. El señor Alfaro únicamente adjunta pruebas respecto de las 3 primeras. Respecto a Julio Moyano y Miners Incorporated, acompaña las fichas de inscripción en la Caja Nacional del Seguro Social, un documento sencillo en el cual simplemente se consignaban los datos de la persona, el asegurado y el empleador, y liquidaciones de beneficios que no cuentan además con las firmas de los representantes de estas empresas. Y en cuanto a Facusa, la fábrica de cubiertos, sociedad anónima, junto al recurso de apelación, adjunta una ficha de inscripción nuevamente de la Caja Nacional del Seguro Social. Como bien ha señalado el quinto considerando de la sentencia de vista, los documentos que se adjuntan tanto a la demanda como al recurso de apelación son copias simples, y en el precedente mencionado, el tribunal ha sido claro al señalar que únicamente mediante originales o copias certificadas se puede proceder al reconocimiento de aportaciones. Pero es más, aún en el supuesto negado que estos documentos fueran originales o copias certificadas, el tribunal también se ha manifestado en pronunciamientos posteriores al precedente señalado, por ejemplo, en el expediente 4619 del año 2008 o en el expediente 2036 del 2008, respecto de las fichas de la Caja Nacional de Seguro Social, precisando, al igual que en el caso de estas constancias de Orcinea, que también se adjunta a la demanda, que se trata de documentos que únicamente certifican que determinada persona fue inscrita como asegurado de una empresa, mas no acredita los años de aportación que esta persona pueda haber prestado bajo el servicio de esta entidad. Y en cuanto a las liquidaciones de beneficios sociales, en la sentencia 6171 del año 2008, también precisa el tribunal que se tiene que acreditar, mediante constancia de registros públicos, que quien suscribe la liquidación de beneficios es representante legal autorizado de la empresa firmante. Por lo expuesto, señor presidente y señores magistrados, consideramos que la presente demanda debería ser declarada improcedente y en todo caso ser discutida en una vía más lata, en la cual se pueda cotejar los medios probatorios, pese a que, dejo la salvedad, que el 16 de octubre del año 2009 nuestra entidad cumplió con presentar la copia fedateada del expediente administrativo. Por tanto, los juzgadores han verificado lo que ha sido actuado en el proceso administrativo, incluso en la sentencia de vista, en el considerando señalado, quinto considerando, se indica que han existido hasta 4 informes de verificación en sede administrativa, en lo cual se ha confirmado y cotejado que no había pruebas que corroboran lo expuesto por el demandante en la documentación de sus empleadores, ¿no? Muchas gracias. ¿Aún en sede administrativa ya no prosperaría? Bueno, en sede administrativa. ¿O hay posibilidades de que se verifiquen en el contencioso administrativo? Bueno, el demandante entiendo que ha presentado toda la documentación que podía en sede judicial. Esta lamentablemente ha sido en copia simple. Algunos de los empleadores ya no existen. Se han efectuado hasta 4 verificaciones administrativas, como bien ha señalado la Quinta Sala Civil, y no se ha logrado recabar documentación adicional. Este proceso de amparo tiene también un periplo de un proceso contencioso. No, un proceso administrativo. Ya. Muchas gracias. Vista la causa, al voto. Causa número 16, expediente 4243-2010, proceso de amparo, incoado por don Félix Víctor Rojas Espinosa contra la ONP. 16. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Humberto Abanto Verástegui. Doctor Abanto, ¿puede hacer uso de la palabra? Usted creo que ya es caserito acá del tribunal. Señor presidente, sí creo que soy pasajero frecuente. Este caso es muy simple y no le vamos a quitar mucho tiempo a la sala. Una de las cosas formidables que ha generado el Tribunal Constitucional es la marcha de sus precedentes y el efecto de percolación que ellos han tenido, cuyos resultados se están apreciando ahora cuando la carga procesal se ha reducido a prácticamente la tercera parte. El tribunal solía recibir más de 12.000 demandas y la mayor parte de ellas eran procesos previsionales. A partir de su labor pacificadora con los precedentes, se ha ido depurando esto y procesos que llegaban ociosamente hasta aquí para poner en cola otros procesos que sí merecían tutela jurisdiccional en sede constitucional,
quitaban el tiempo. Este es un caso que tal vez no debería haber llegado y probablemente más adelante sea posible que el tribunal haga una verificación antes de recibir el recurso de agravio, una especie de calificación. Porque aquí tenemos un caso de 4762. El señor demanda que se le reconozcan las aportaciones que la ONP no le ha reconocido debido a que acompañó una declaración jurada, como lo señala la sentencia de primera instancia y lo ratifica la sentencia de segunda instancia, una declaración jurada, dos declaraciones juradas que son contradictorias, una que dice que trabajó del 1 de abril del 67 hasta el 31 de agosto de 1971 y otra que dice que trabajó desde abril del 77 hasta agosto del 1970. Esta contradicción entre las mismas piezas probatorias que la acompañan genera una oscuridad que no se compadece con el requisito de prueba liminar, plena, manifiesta, autoevidente, que la prueba del amparo debe tener. Y esto lo desarrolló, repito, el tribunal en la sentencia 4762, que ha sido citada en el caso anterior también. Nosotros no decimos, y creemos que aquí esta no es la posición final de la ONP, no decimos que el señor pueda o no tener derecho, lo que decimos es que el debate que él nos plantea debería desarrollarse en un lugar donde haya debate probatorio. La oscuridad de su prueba no permite que en sede de amparo pueda ser estimada su pretensión. Agrego además que acompaña unas declaraciones juradas y otros medios probatorios que no tienen inclusive la firma del representante conforme a las reglas del 4762. Entonces, si bien tenemos el principio del derecho a la pensión, el tribunal ha ido esclareciendo las reglas que derivan de este principio para que los casos se pueda saber con claridad qué casos merecen tutela constitucional y cuáles no. Este señor, lamentablemente para el reclamante, no puede ser tramitado en la vía del amparo. Debe ser visto en el proceso contencioso administrativo o en otro que tenga la latitud probatoria necesaria para esclarecer si efectivamente tiene el derecho o no. La Administración no está para negar los derechos. La Administración quiere darle el derecho conforme al principio de legalidad a quien cumple con las reglas. Si estas reglas no se dan, lamentablemente, por blando que sea el corazón de la Administración, no puede reconocer el derecho sin incurrir en un delito. Manejamos fondos públicos. Por estas consideraciones, señor presidente, solicitamos que se desestime el recurso de agravio constitucional. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Causa número 21, expediente 4258-2010, proceso de amparo, incoado por doña Rosario María Consuelo Soto Espinosa contra la ONP. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Eliana Rodríguez Castillo y por la parte demandada, el abogado Percy Roile Flores. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados. La presente causa tiene por objetivo que se declare fundada nuestra demanda en todos sus extremos, sobre todo en el extremo que se declaró improcedente la inaplicación del artículo 81 del decreto ley 19990 en base a los fundamentos que paso a exponer. En primer lugar, quiero diagramar un poco cómo se ha desarrollado este proceso. Este proceso, la materia en sí, se solicitó el recálculo de la remuneración de referencia de mi defendida, toda vez que la ONP hizo un cálculo errado, teniendo en cuenta evidentemente las 36 últimas remuneraciones, pero no las remuneraciones efectivamente, que mi patrocinada había elaborado. Esto basa básicamente sobre una pensión de invalidez que mi patrocinada viene teniendo derecho desde el año 2008, pese a que su contingencia se dio el 31 de diciembre de 1997. Y eso es sobre lo que pienso hacer hincapié en esta exposición. Señores magistrados, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué estoy solicitando la inaplicación del artículo 81 del decreto ley 19990? Si bien es cierto, la sala ha declarado fundada mi pretensión, no obstante a ello ha dicho no a la inaplicación del artículo 81, sin tener en cuenta en verdad las circunstancias cómo se ha desarrollado esto. Mi patrocinada desde el año 1997 ha sido declarada con una incapacidad de por vida, porque ella prácticamente estuvo en coma 10 años de su vida
y es recientemente, hace como más o menos desde el 2007, que se podría decir que ella tiene ya algunos signos vitales que reconoce. No obstante a ello, desde el año que se declaró su contingencia, es decir, su invalidez del año 97, su esposo trató innumerables veces de apersonarse ante la administración a fin de que se le otorgue una pensión, toda vez que durante 10 años, prácticamente 10 años, el esposo de mi patrocinada ha sido quien ha solventado los gastos, puesto que mi patrocinada no tenía derecho a la seguridad social. Entonces, durante prácticamente 10 años, la ONP, en las famosas ventanillas de atención, siempre le decían, ¿sabes qué? Tú no tienes aún derecho, tu esposa no tiene los suficientes años de aportaciones para que se le reconozca una pensión de invalidez. Y este hecho está fundamentado en informes de la Defensoría Pública, como es de la Defensoría del Pueblo, como es el 135, que ustedes son conocedores de ello y que muchas veces ustedes también lo han comentado en sentencias, como en la sentencia del 3151 del 2004, donde ustedes refieren que sí procede la inaplicación del artículo 81, siempre y cuando se verifique que el error provino de la administración, como se ha dado en este caso. Es en base a estos considerandos, señores magistrados, que nosotros estamos solicitando que se inaplique el artículo 81 y que se declare el pago de los devengados de mi patrocinada desde el 31 de diciembre de 1997, fecha en que se declaró su contingencia. Asimismo, señores, estamos solicitando que los intereses legales sean considerados desde el año 1997, fecha de la contingencia, y no desde el 2007 como lo consideró la Sala. Es todo en cuanto tengo que exponer y estoy solicitando que se declare en todo caso fundada la demanda en todos sus extremos. Señorita abogada, ¿cómo viene este caso? ¿Con improcedencia o hay rechazo liminar o infundada? ¿Cómo viene? No, en el primer momento sí se declaró improcedente la demanda, la Sala revocó ello y declaró fundada la demanda en parte. No obstante ello, solicitó la improcedencia de la inaplicación del artículo 81. O sea que usted ha apelado acá solamente el extremo. En algunos extremos. Exactamente. Ya, gracias. Puede hacer uso de la palabra, señor abogado. Señor presidente, muy buenos días. Con su venia, señora magistrada, muy buenos días. Solicito, por favor, se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto por la parte demandante por los siguientes extremos, los siguientes fundamentos. Voy a referirme en primer lugar al extremo que es materia del presente recurso, que es la improcedencia declarada en este caso por la Sala respecto de la inaplicabilidad del artículo 81 del decreto ley 19990. La señora demandante, conforme consta del propio tenor de la demanda, conforme consta de los propios actuados, como son las hojas de liquidaciones que obran en el expediente administrativo, en el año 2008 presentó, 9 de enero del año 2008, presentó su solicitud de pensión de invalidez. En el año, con un certificado médico del 19 de diciembre del año 2007. Es a partir de esa fecha en que se determinó que la señora cuenta con una incapacidad desde el año 97. En mérito a ello se le otorgó una pensión de invalidez por la suma que ahorita viene percibiendo de 415 soles. No está en discusión en este caso el tema del mínimo. Sin embargo, la parte demandante viene sosteniendo a través de este recurso que es inaplicable el artículo 81. ¿Por qué? Porque señala de que nunca se le permitió presentar su solicitud en su momento y que ha tenido que esperar pues 10 años para poder presentarla. Esto es infundado, no habrá ningún medio de prueba en la demanda ni en el expediente administrativo que acredite ello. Es más, lo sostenido por la señorita abogada en este caso, recién lo sostiene a partir de su escrito de apelación de sentencia, no lo alega en su demanda, lo sostiene, lo reitera en su escrito de agravio y lo reitera en su escrito también de recurso de agravio constitucional. Entonces, carece de total fundamento ello de que la ONP pretende pues recortarle su derecho, no le quiere permitir presentar su solicitud. En este caso, lo que consta es que en el 9 de enero del 2008 presentó su solicitud de pensión de invalidez. Se le ha otorgado la pensión de invalidez, efectivamente, a partir de la fecha de la contingencia, que es en este caso el año 97, reconocida por el certificado médico de invalidez. Y ese mérito del artículo 81, que los devengados se han calculado de hasta 12 meses antes. Vale decir, si es del 9 de enero que presenta su solicitud, se le ha calculado desde el año 2007 en adelante. En ese sentido, es
totalmente aplicable, no hay ninguna ilegalidad en aplicar el artículo 81 del decreto ley 1990. Por otro lado, yo quisiera, si bien es cierto, no es materia del presente recurso, quisiera llamar la atención que la sala aquí viene con una sentencia de vista que ha habido voto en discordia, pero porque ha habido discusión. En este caso lo que pretendía era el recálculo, su pretensión principal era el recálculo de la pensión en base a sus 36 últimas remuneraciones. Esta pretensión no formaba parte del contenido esencial, no debió ser ventilada en el presente proceso. Sin embargo, pese a que se sostuvo, se indicó y se solicitó que se aplique el presidente 14 y 17, el caso Nicama, pese a ello se ordenó el recálculo, pese a que hay un voto en discordia que perfectamente lo explica uno de los vocales, que aquí no está en discusión pues el acceso a la seguridad social, a una pensión, no hay ninguna denegatoria, tampoco está en discusión lo que es el derecho a la igualdad o a un mínimo vital, no hay ninguna discusión sobre ello. En ese sentido yo solicito, señor presidente, encarecidamente que se declare y se desestime en este caso el recurso agravado presentado por la parte demandante. Señor abogado, le va a formular algunas preguntas al doctor Fernando Calle. Gracias, vuestra venia, presidente. Dígame, doctor, yo lo escucho, ¿qué es lo que está en discusión para usted entonces? El tiempo, el plazo que está hablando de devengados que solicitaría la abogada defensora, ¿no es cierto? Lo que solicita es que a ella se le aplicó el artículo 81, que es el que señala literalmente que se pagan devengados hasta 12 meses antes de la solicitud. Que se inaplique ese artículo. Que se le inaplique. Quiere que se le calcule los devengados desde el año 97, pero el año 97 ya no presentó la solicitud. Yo le pregunto, lo he escuchado, el hecho que una defensa en esta instancia recién argumente lo que cree que es derecho de la defensa, ¿le quitaría sustento, le quitaría razonabilidad, le quitaría fundamentación al reclamo? Creo que es accesorio. El tema o es que no está debidamente acreditado lo que reclama. No, el tema es la inaplicabilidad del artículo 81. En este caso corresponde la aplicación perfectamente. Ahora, la parte de la señorita abogada sostiene de que se le ha denegado la presentación de su solicitud de hace 10 años que viene pues luchando por presentar, por lo cual no está acreditado. Es más, no presentó ningún medio. No existe nada. Gracias, abogado. Gracias, presidente. ¿Quieres hacer una réplica? Sí. Respecto a mi pretensión, que es la inaplicación del artículo 81, el señor abogado establece que en autos no obra nada que pudiese acreditar que mi contingencia data del año 97. Evidentemente, como les digo, ¿cómo es que una persona podría tener un certificado emitido, en ese caso por el ICS o por Salud, con fecha 97, 98, si evidentemente a mi patrocinada se le denegaba el acceso a presentar su solicitud? Es ilógico que podría haberse atendido en un entidad de salud o del IPS. Es por eso que la señora, ella en el año presenta un certificado de incapacidad emitido por el Hospital Virto Larco Herrera, en donde en el mismo certificado de invalidez, médico de invalidez, si bien es cierto, datan del año 2007, en el mismo certificado se dice esta contingencia, esta invalidez data del año 97. Y tampoco es cierto lo que dice el señor abogado, que nosotros no nos hemos pronunciado respecto a la inaplicación del artículo 81, que es un poco tardía, que recién lo hemos hecho en la parte de la expresión de agravio, en la apelación. Eso no es cierto, porque si ustedes revisan la demanda, en la demanda figura que nosotros estamos solicitando la inaplicación del artículo 81. Es todo cuanto tengo que decir. Señorita, le va a hacer unas preguntas el doctor Fernando Calle. Sí, con Gracias, con vuestra venia, presidente. Yo quisiera que me diga qué pruebas hay en autos de esa negativa a recibir la solicitud de su patrocinado. No existe ninguna, ciertamente, señor, por eso le comento, porque nunca se le aceptó presentar ni sellar ningún documento. Solamente lo único que le decían a la esposa de mi patrocinada, ¿sabes qué? No tiene la cantidad de años de aportaciones para que tenga derecho a una pensión de invalidez. Es ilógico. Pero dígame, doctora, ¿dejó alguna constancia, aunque fuere notarial o dentro de la instancia misma administrativa, de esa negativa? No, para nada. Señores magistrados, lo único que solamente yo quiero que ustedes apelen es también un poco al sentido común, entre comillas, ¿no? ¿Usted cree que una persona
solamente con un sueldo viviendo, va a atender a su esposa 10 años prácticamente pagando su bolsillo, aún sabiendo que la señora cuando estuvo con todas sus capacidades físicas trabajaba. No obstante a ello, no se preocupe, vamos a hacer un esfuerzo. Es por ello que en todo caso yo le digo, es un poco, no, es que ciertamente, imagínense quién va a ser 10 años poder sosteniendo un tratamiento que es tan caro, entre comillas, cuando sabía que tenía un derecho. Gracias, doctora. Solo quería saber qué mecanismo había de prueba de ese esfuerzo. Gracias. Duplica un minuto. Solo para aclarar al señor presidente, la señorita abogada no ha entendido bien lo que yo he señalado. Yo no estoy señalando de que no se está pretendiendo, que no hay en autos ninguna alegación sobre la inaplicación. Sí, ella lo está solicitando. Lo que yo señalo es que esa alegación de que no se le ha dejado presentar su solicitud, recién la está haciendo a partir de su apelación de sentencia. En su demanda no obra, no hay ningún documento, Ahora, respecto al certificado médico, señor presidente, sí, el certificado médico es del 2007, pero señala que es de la contingencia del año 97. No podemos pagarle vengados desde el 97 porque ella presenta su solicitud en el 2008. Ahí abre el expediente administrativo, ahí se origina el expediente administrativo. Eso es todo. Vista la causa, queda el voto. Causa número 22, expediente 4259-2010, proceso de amparo, incoado por don Inocencio Elías Laura Papuico, contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la abogada Claudia Monzón Díaz. ¿Puede hacer uso de la palabra, señorita abogada? Buenos días, señor magistrado, señor presidente, señores magistrados. La presente acción de amparo la presentó el señor Inocencio Elías Laura Papuico a efectos de que se le otorgue renta vitalicia por enfermedad profesional. En representación de la ONP, lo que solicitamos es que se confirme la sentencia avenida en grado que declara revocando la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda, la ha declarado improcedente. En el presente caso, el demandante, cuando presenta su solicitud de renta vitalicia ante la administración, lo hace sustentándola mediante la presentación de un certificado médico no adecuado, que es el emitido por una entidad, un centro médico de salud ocupacional, y no respetando lo que se ha establecido por el Tribunal Constitucional en la sentencia 163 del 2006, en el que es ampliamente conocido, en el que se establece que hay que acreditar el padecimiento de una enfermedad profesional mediante la presentación de un certificado médico expedido por una comisión evaluadora de incapacidades, ¿no? En ese sentido, incluso ya en sede civil, durante el transcurso del proceso, antes de admitir a trámite la demanda, en cumplimiento de lo ordenado por ley, se le solicitó, se declaró inadmisible la demanda, otorgándole el plazo de 60 días al demandante para que cumpla con acreditar su pretensión con el documento establecido por ley como adecuado para sustentar su pretensión, y sin embargo no lo hizo. Bueno, en primera instancia se declaró infundada su demanda por un argumento sí errado, que luego fue corregido por la sala. Primero se declaró infundada la demanda alegando que había prescrito su derecho a accionar y solicitar este tipo de pretensión de renta vitalicia, lo cual en sala se desestimó, y el otro motivo sí fue por la presentación de un documento que no era apto. En la sala se resuelve desestimar este argumento mediante el cual no se le otorgó la pretensión solicitada por el argumento de la prescripción de su derecho, y se declaró improcedente debido a que, como sabemos, en una acción de amparo se carece de una estación probatoria y no hay cómo determinar si en efecto el señor padece de la enfermedad profesional que alega, ¿no? En ese sentido, el conflicto, la incertidumbre es bastante clara, en el sentido de que no se ha acreditado debidamente que el señor padezca una enfermedad profesional porque no ha presentado el documento idóneo, e incluso si pudieran revisar con detalle su recurso de agravio constitucional, el señor considera que él solicita que solo
le ordenen practicarse una evaluación en unos determinados hospitales que él considera adecuados para practicarse el examen, ¿no? Cosa que no es viable. ¿Qué tipo de enfermedad alega don Inocencio? ¿Hipoacusia? Sí, no, el señor Inocencio alega padecer de neumoconiosis. Neumoconiosis. Ya, muchas gracias. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a hacer el uso de la palabra. Al voto, todas las demás causas. Se levanta la audiencia.